Muy bien, el mensaje esta mañana lo hemos titulado simplemente Permanecer. Está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Es un par de versículos que para aquellos que hemos tomado el curso de vida discipular nos obligaron a aprendernos de memoria. Y antes de pasar a leer el pasaje, déjenme tratar de explicar el contexto de ello. La palabra permanecer significa simplemente mantenerse sin cambio alguno, ya sea en un lugar, en una situación, en una circunstancia. Pero esta palabra que nuestro Señor Jesús emplea en el hebreo es menor. Es una palabra que tiene varios significados. Y al estudiar el pasaje nos vamos a dar cuenta de la forma tan perfecta en que nuestro Señor elige sus palabras. Porque la palabra permanecer también significa habitar en, también significa acatar, es decir, obedecer, respetar. También significa soportar. Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios hay pasajes difíciles de soportar porque no queremos obedecerlos. Y también la palabra permanecer significa hacer propio. Todo eso significa la palabra permanecer. Y con esto en mente vamos a leer el pasaje principal. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si tomáramos la palabra de permanecer y aplicáramos todos sus significados, podríamos entender muchas cosas. Podríamos decir: si vosotros hiciereis vuestra mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros soportarais mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. Si vosotros acatarais mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. Por eso es tan perfecta la palabra que el Señor eligió para este pasaje. Ahora, dice que aquí está hablando a un grupo de judíos, porque todo el capítulo 8 previo habla fariseos y judíos en ese momento, pero no necesariamente habla más a los judíos. La palabra de Dios es para todos los creyentes. Juan 15:7 es un pasaje paralelo a este y dice: si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y está hablándonos a todos nosotros, ¿verdad? Entonces no es nada más a los judíos. Ahora es interesante, luego aquí entre paréntesis, estudiando el pasaje me llegó la pregunta: bueno, ¿y por qué 12 apóstoles? Bueno, porque Jesús, que es el proveedor de un nuevo pacto, viene a su pueblo Israel, y como en aquel entonces había 12 tribus de Israel, entonces él elige 12 apóstoles, como tratando de decirle a su pueblo: vamos a empezar de nuevo, créanme, soy yo el Mesías. No estoy diciendo, porque la Biblia no lo dice, que cada uno de los 12 apóstoles provenga de cada una de las familias de Jacob, porque no es así. No hay forma de seguir su genealogía como para decir que cada uno de ellos pertenece a cierta tribu, ¿va? Pero son 12, porque ese es el ejemplo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quería dar al pueblo de Israel, como un nuevo pacto, como un nuevo inicio. Y luego estos 12 también, como era el plan eterno de Dios, los tiene, les dice: vosotros estaréis sentados sobre 12 tronos para juzgar al pueblo de Israel. A estos 12, ¿va? A estos 12 apóstoles les dio esa virtud. Entonces tiene mucho sentido. Ahora, este nuevo pacto al que Dios les llama, lo cita el autor de Hebreos en el capítulo 8. Si pueden poner una marca ahí en el Evangelio según San Juan, porque vamos a estar viniendo y regresando al pasaje principal, y para que no se les pierda, estaría muy bien. Este nuevo pacto del que nuestro Señor Jesús es el mediador, lo vemos en el capítulo 8, y el autor de Hebreos cita al profeta Jeremías, allá en el capítulo 31. Estas son las palabras que vienen en el libro de Jeremías. En Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es todo esto lo que vino a hacer el Señor Jesús, el creador de un nuevo pacto. Y aquí vemos varias verdades en el mensaje principal. La primera parte del pasaje dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Esa es la primera parte, creer en Él. Pero creer no es suficiente. Si así fuera, Jesús hubiera hecho, pues hasta ahí quedamos. Ya creyeron en mí, ya son salvos, tienen la vida eterna, pues es todo lo que habría que hacer. Pero creer en Jesucristo es apenas el primer paso en la vida cristiana. Por eso sigue diciendo nuestro Señor Jesús todo lo que hay que hacer después de creer. Por ejemplo, dice en el segundo paso, permanecer. Y permanecer es una condición, porque dice el Señor Jesús, es un sí condicional. Si permanecieres, si permaneciereis en mi palabra, es un sí condicional. Y es necesario permanecer en su palabra para poder ser sus discípulos, conocer la libertad y ser libres. Esa es la condición. Ahora, para aprender la profundidad de la enseñanza de este pasaje, me gustaría leerlo de otra forma. Es como si Jesús hubiera dicho: no puede ninguno ni ser mi discípulo, ni conocer la verdad, ni ser libre, si no permanece en mi palabra. ¿Se entiende la versión del Señor Jesús? No puede ninguno ser ni mi discípulo, ni conocer la verdad, ni tener la libertad que solo Dios puede dar, si no permanecemos en su palabra. Esa es la condicionante. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos. Perdón, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es un tema para el siguiente mensaje, no voy a ahondar ahí, ¿ok? Pero esa es la verdad, es decir, en varias partes de la Biblia entendemos que si no permanecemos, habitamos, acatamos, hacemos nuestra la palabra de Dios, no podemos ser discípulos del Señor, ni tampoco podemos entender la verdad, ni tampoco podemos ser libres. ¿Pero qué significa entonces permanecer en su palabra? Bueno, permanecer en su palabra significa que ya no haré caso de nada más, ya no le haré caso al mundo, ni a las enseñanzas del mundo, ni a las filosofías, ni a las modas, ni a absolutamente ningún otro libro, porque voy a permanecer en este. Ya no voy a consultar a nadie más, sino simplemente voy a venir a Dios cada vez que tenga alguna duda, cada vez que quiera saber lo que está bien o lo que está mal, lo que es justo o injusto, lo que es verdad o es mentira, lo que debo o no debo hacer. Voy a venir a la palabra de Dios, porque voy a permanecer en ella. Esta va a ser mi forma de vida, mi instructivo. No es simplemente, es muy importante esto, no estoy diciendo que nos olvidemos de todo lo que nos enseñaron nuestros padres, o nuestros seres queridos, o lo que aprendimos de los maestros en algún momento en la escuela. Pueden ser enseñanzas buenas, pero lo que estoy diciendo es que todo eso que habíamos aprendido antes, ahora lo tenemos que cotejar con lo que dice Dios. Por ejemplo, si mi padre me decía: tienes que obedecerme en ir a la iglesia los sábados,
yo tengo que venir a la palabra de Dios y ver, a ver dónde dice que tengo que ir todos los sábados a la iglesia. Porque el Nuevo Testamento dice que es el día de descanso, es el domingo. Entonces tengo que cotejar todo lo que he aprendido antes contra lo que dice nuestro Señor Jesús. Ahora, tampoco estoy diciendo que podamos considerar como enemigos a aquellos que trataban de enseñarnos algo bueno. Sé de familias cuyos padres les han enseñado cosas totalmente equivocadas, o incluso simplemente no les enseñaron, o los maltrataron, o no los guiaron por el camino adecuado. Pero la palabra de Dios, para esas personas que en algún momento de nuestro pasado nos han lastimado, dice: tienes que hacer como Dios, perdona y olvida. Y una vez que los hayas perdonado y olvidado por todo lo que crees que te hicieron a ti, ve y compárteles la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. Entonces, insisto, no es que nos olvidemos de todo lo que aprendimos en nuestra niñez, sino que lo traigamos y lo comparemos con lo que dice ahora Jesús. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Él espera que toda nuestra vida se rija única y exclusivamente por lo que Él ha dicho, porque ese es el ejemplo que Él nos dio. Si tienen ahí su Biblia, todo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, vean el versículo 29. Dice nuestro Señor Jesús: porque el que me envió, es decir, el Padre Celestial, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. De modo que nosotros tenemos la promesa que cuando hacemos lo que le agrada a Dios, el Padre Celestial, el Señor Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros. Cuando no hacemos lo que le agrada al Padre, obviamente Él no puede estar con nosotros, porque Él no puede convivir con el pecado. Así es que el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesús es: yo hago lo que dice Dios Padre, y por eso Él siempre está conmigo. Si usted quiere que Dios siempre esté con usted y que nunca le abandone, esa es la fórmula simple. Tiene que mantenerse haciendo cosas agradables al Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que todo lo que Jesús nos ha dicho es verdad. Para aquellos que son detractores de la palabra de Dios y que dicen: ¿cómo puedes confiar en ello? ¿Cómo puedes estar seguro de que todo lo que está en la Biblia es verdad? ¿Cómo puedes basarte en ello para todas tus decisiones? Primero podría decirles que en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Y en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice nuestro Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto que está escrito aquí es palabra de Dios. Él lo dijo y se lo dijo a sus apóstoles para que no se los olvidara. El Espíritu Santo que moraba en ellos inspiró la palabra de Dios. Por eso podemos tener la certeza de que todo lo que está aquí escrito es verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy la verdad, Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad. Ahora, pero ¿cómo podemos entonces cambiar, transformar todo lo que nosotros éramos y creíamos antes en lo que ahora nos dice nuestro Señor Jesús? Les voy a dar dos pasajes, por favor vayan conmigo a Romanos 12:2. Es un versículo que también ya se sabe de memoria. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Jesús espera es que una vez que somos sus hijos, no nos quedemos simplemente con creer en Él, sino que nos transformemos nuestra forma de entender las cosas para entenderlas como Él nos las explica.
Ahora dice, no os conforméis a este siglo, no nos hagamos, no tomemos la forma. La palabra siglo se puede traducir como era o como mundo. Lo que está pidiendo el Señor es: sepárense del mundo, no se hagan como ellos, sino ya no crean lo que dice el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque es la única forma en que podemos comprender la voluntad de Dios, comprobar la voluntad de Dios y entenderla. Otro pasaje más, por favor, ahí en Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios 4, versículos 20 al 24. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y si en verdad, voy a agregar aquí, y si en verdad habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Otra vez, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De modo que Dios nos llama a transformar nuestra mente, a conformarla a su verdad, y olvidarnos de las verdades, de las mentiras que ofrece el mundo, más bien. Ahora, la Biblia también dice que Jesús es la palabra. Otro versículo que recitamos en memoria, Juan 1:1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo viene del griego logos, que también significa palabra. Entonces entendemos que Jesús es la palabra. La Biblia es cristocéntrica, todo lo que habla aquí es de Jesús. La única forma de conocer a Jesús para por eso sus discípulos es a través del estudio de su propia palabra. No hay otra forma. En tercer lugar, como decíamos en el pasaje principal, es imposible ser sus discípulos si no permanecemos en su palabra. Y permanecer en su palabra, decíamos, es no movernos de ella, no salirnos de aquí. Vean conmigo, por favor, lo que le dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. Está hablando a los creyentes de la iglesia de Colosas, y podemos tomar nosotros como si nos estuviera hablando directamente a cada uno de nosotros, y dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Otra vez, condicional: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Si en verdad permanecéis, versículo 23, fundados y firmes en la fe, en las enseñanzas de Dios, sin moveros en la esperanza del evangelio que habéis oído. Eso es lo que espera nuestro Señor. Pero ¿cómo podemos permanecer en su palabra si no vivimos, si no la vivimos, si no vivimos en ella? Es imperativo conocer su palabra, adoptarla como nuestra forma de vida, como si nosotros lo hubiéramos escrito para nosotros mismos. Ese es nuestro credo. Ahora, aquel que dice ser discípulo de Cristo, pero no ha sido discipulado, o no se da el tiempo para ser discipulado, se está engañando a sí mismo.
Estos judíos, por eso dice nuestro Señor a estos judíos, que ya creíste en mí, pero ahí no se acaba. Tú tienes que ser mi discípulo. Y no podemos engañarnos diciendo, bueno, hay mucha gente, tristemente mucha gente, que dice, yo sí creo en Jesús. Yo ya lo acepté como mi Salvador. Y, como nos enseñaban esta mañana, ¿qué ha cambiado en tu vida a partir de que aceptaste a Jesús? Y voy a decir algo obvio. No se puede, ser discípulo de Jesús es imitar a Jesús en todo. No se puede imitar a quien no se conoce. Y la única forma de conocerlo es a través de lo que Él dice de Él mismo. Primera de Juan 2:6 dice, ¿lo sabemos de memoria o no? ¿Sí? No, vamos a buscarlo. Primera de Juan 2:6, léalo conmigo, por favor. Primera de Juan 2:6. Vamos a leerlo al unísono. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Jesús debe vivir tal como vivió Jesús. Y otra vez, permanecer es hacer propio a Jesús en nuestra vida. Permitir que habite en nuestra vida, que sea Él el quien guíe nuestra vida, acatar lo que Él dice, soportar sus verdades para vivirlas. El que dice que permanece en Jesús lo tiene que demostrar viviendo como Él anduvo. No hay otra forma de hacerlo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. No, Santiago, lo estoy citando mal. Déjenme. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un pasaje paralelo a este. La única forma de mostrar que somos creyentes es viviendo como vivió Jesús. En cuarto lugar, si no permanecemos en su palabra, estaremos viviendo en la mentira. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque pues hay muchas filosofías. Conozco gente que dice, no, pero pues Mahoma hablaba bien bonito, y Buda, y Mahatma Gandhi, y todos ellos dijeron cosas muy bonitas, ¿sí? Son cosas bonitas al oído. Las iglesias, hay muchas iglesias que están llenas de gente que habla bonito porque quieren oír cosas bonitas. Y de la Biblia nada más toman lo que no duele mucho, lo que no confronta. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia está llena de exhortaciones en donde Jesús nos pide que olvidemos lo que éramos antes cuando vinimos a sus pies y nos transformemos para gloria suya. De modo que vivir como el mundo vive, si seguimos viviendo con actitudes del mundo y seguimos creyendo en lo que dice el mundo, estamos viviendo conforme a filosofías mundanas, entonces estamos viviendo la mentira, porque el mundo está gobernado por Satanás, ni más ni menos que por Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, no sé si todavía estaban ahí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo Satanás. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde espero que todavía tengan marcada su Biblia.
Juan 8, versículos 42 al 44, aquí está el Señor Jesús en una discusión con los fariseos y les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entendamos lo que está diciendo el Señor Jesús. Todo lo que está fuera de su palabra es mentira. Todo lo que el mundo nos quiere enseñar es mentira, porque Satanás es el padre de este mundo. De modo que cuando creemos lo que nos diga cualquier persona que no esté basado en la palabra de Dios, estamos creyendo a Satanás, no estamos creyendo a Dios. Y debemos ser muy cuidadosos con ello. Cuando Jesús dice: conoceréis la verdad, es como si dijera: me conoceréis a mí, porque Él es la verdad. Otra vez, Juan 4:6. Cuando le dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, fíjense en esa palabra, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. De lo que está diciendo el Señor Jesús: si permaneciereis en mi palabra, me conoceréis a mí, porque yo soy la verdad, dice Jesús. Por ende, cuando tomamos la palabra de Dios buscando decisiones que tomar, o cuando estamos en oración, es como deberíamos de posicionarnos como si fuéramos los apóstoles a sus pies y pensar que estamos en presencia de nuestro Señor Jesús y preguntándole a Él todas nuestras dudas, porque Él las quiere contestar. Él quiere que tengamos paz. Cada vez que tengamos la palabra enfrente de nosotros, es como si estuviéramos a Jesús enfrente de nosotros hablándonos. Así es como deberíamos visualizarnos. Por eso es importante que cuando leemos la palabra de Dios no tengamos a nada que nos distraiga, pues estamos en la presencia de Dios. En quinto y último lugar, dice el Señor Jesús: nunca seremos libres si no permanecemos en su palabra, pero si vivimos de acuerdo con su verdad, Él nos librará de todas nuestras ataduras en el mundo. 2 Corintios 3:17, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos libertad. ¿De qué nos ha librado Dios? ¿De qué nos ha librado Dios? Por principio nos ha librado de la incredulidad, como le dijo a los judíos en el pasaje principal. Dice: a los judíos que habían creído en Él, dejar la incredulidad a un lado y creyeron en Él. ¿Cuánta gente hay que no cree en Jesús, que vive en esa incredulidad? Nos ha librado del temor. Tengo ahí varias citas. Qué bueno que las estamos proyectando. Romanos 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, espíritu con minúscula, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No tenemos un espíritu de esclavitud en nosotros, tenemos el Espíritu Santo de nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. También nos ha librado de la esclavitud del pecado. En el pasaje principal, otra vez, es un pasaje riquísimo en la enseñanza. Podríamos
pasarnos todo el día derivando verdades de este pasaje hermoso. Capítulo 8 de San Juan, versículos 34 al 36. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar es Jesús. Por eso está la palabra Hijo con mayúscula. Ahora, les digo entre paréntesis el versículo 35, porque a lo mejor tienen un poquito de duda. Dice: el esclavo no se queda en casa para siempre. Dice el Señor Jesús: el Hijo sí queda para siempre. Y esto lo vemos en la historia de Abraham, que como tuvo su primer hijo de la esclava, Ismael, ¿verdad?, tuvo que expulsarlo para que Isaac heredara todo. Eso está en el libro de Génesis 21:10, pero también el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 4. Gálatas 4:30, hablando Pablo, desde el 29, Pablo hablando de Ismael, dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguirá que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Versículo 30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. A eso se refiere este versículo 8:35 de Juan. Es decir, los que son esclavos del pecado, los que viven en el mundo, no pueden heredar lo que vamos a heredar los hijos de Dios. Esos esclavos del pecado, que viven en la esclavitud del pecado, van a heredar la condenación eterna. No pueden heredar lo mismo que nosotros como hijos de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos aclara un poco más este asunto. Romanos 6, versículos 20 al 22. Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, no se puede ser esclavo de dos cosas a la vez, ni se puede estar libre de dos cosas a la vez, en el pecado y en la gracia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, es decir, del pecado, de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Es muy claro. Y es muy necesario entenderlo con toda la claridad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, mientras estamos en el pecado somos esclavos del pecado. Dice el versículo que hemos sido libertados del pecado y ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Dejamos de ser esclavos para ser siervos. Una diferencia enorme. Es una diferencia enorme, una diferencia de eternidad. El que vive en la esclavitud del pecado estará condenado a la eternidad del fuego eterno. El que vive como siervo de Dios, el que ha aceptado a Cristo como Salvador, tendrá la vida eterna. Entonces dejamos de ser esclavos del pecado para ser siervos de Dios. Y ser siervo de Dios implica precisamente ser su discípulo. Y otra vez, como estamos entendiendo, no se puede ser discípulo de Dios si no conocemos la palabra de Dios, si no sabemos cómo es Jesús para poderlo imitar. ¿De qué nos ha libertado nuestro Señor? Romanos 8, versículo 2,
porque la ley del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en versículo anterior vemos que también el aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos ha librado de la condenación, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, entiéndase como al mundo, sino conforme al Espíritu, Espíritu con mayúscula. Así es que Dios, nuestro Señor, nos ha libertado de la incredulidad, del temor, de la esclavitud del pecado, de la condenación, y también nos ha libertado de la muerte eterna. Pero antes de pasar ahí de otros pasajes aquí donde habla de la condenación, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 18. Dice el Señor Jesús: el que en Él cree, refiriéndose a Él mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 24, dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estoy tratando de repasar todo esto con ustedes, hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que ha significado en nuestras vidas aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Se nos olvida todas estas verdades, de todo lo que Él nos ha librado. Y nos pasamos quejándonos porque hay escasez, porque hay enfermedad, porque hay infinidad de cosas. ¿Y cómo podemos hacer a un lado todas estas verdades bíblicas de aquello de lo que Dios nos ha librado? Nos ha librado de la muerte eterna, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 51. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y se dan cuenta, hermanos, todos estos pasajes están perfectamente ligados al pasaje principal, en donde el Señor Jesús dice: está bien, ya creyeron en mí, pero ahora necesitan ser mis discípulos, y para que sean mis discípulos tienen que conocer la palabra de Dios, y al conocer la palabra de Dios, que es Jesús mismo, conoceréis la verdad, y esta verdad nos hará libres. Ahí mismo el Evangelio según San Juan, acompáñenme, capítulo 11, versículos 25 y 26, por favor. Una declaración hermosa. Les dijo Jesús: yo soy, el eterno yo soy, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. De todo eso nos ha librado nuestro Señor. Y finalmente, del fuego eterno. Cuando habla ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el juicio de las naciones, dice Dios que hay solamente dos grupos de personas: las ovejas y los cabritos. Y las ovejas tienen la cualidad de seguir al pastor. El pastor es Jesús. Nosotros somos ovejas del Señor Jesús, Él es nuestro pastor. Y Jesús da una declaración muy fuerte. Dice: en el caso de las ovejas, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a los que han creído en Jesús como su Salvador: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero luego le dice a los de la derecha, a los de la izquierda, perdón, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los no creyentes: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
nuestro Señor Jesús, cuando pusimos nuestra fe en Él, nos libró de la incredulidad, del temor, de la esclavitud del pecado, de la condenación, de la muerte eterna y del fuego eterno. ¿Hay algo más que crean ustedes de que nos ha librado nuestro Señor? Me puse a estudiar algunas cosas y yo quisiera que ustedes lo reflexionaran después en sus casas, porque obviamente la lista podría ser interminable, pero puse aquí al menos 4 puntos que quisiera que me acompañaran a leer. Primero dice, nos ha librado de equivocarnos, de cometer errores por ignorancia. Mucha gente se excusa porque dice, es que yo no sabía. Bueno, si no sabes es porque no has leído la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría pura. Y Dios, cuando nos ponemos a leer su palabra, vayan conmigo por favor, libro de Proverbios, capítulo 2. Cuando nos ponemos a deleitarnos en la palabra de Dios para aprender de ella todo lo que nos tiene que decir, Dios nos quita la ignorancia. Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Va a sonar duro lo que voy a decir, pero es tonto no leer la Biblia, porque no alcanzas a entender la vida. Y otro proverbio hermoso que ya nos damos de memoria, el capítulo 9, versículo 10. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Y estamos hablando otra vez de conocer a Jesús. Conocer a Jesús nos hace inteligentes. Leer la palabra nos hace sabios. Vivir la palabra nos hace más sabios, porque leerla no es suficiente. Leerla para hacerla propia, como el pasaje principal, nos hace sabios e inteligentes. De modo que Dios nos puede librar de cometer errores por ignorancia. También nos puede librar de los afanes, de las preocupaciones de este mundo. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. 4, 6, perdón. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. La oración, la meditación de la palabra de Dios, nuestra fe en todo lo que aquí dice, nos puede librar también de todas nuestras preocupaciones, absolutamente de todas nuestras preocupaciones. No hay nada que exista que no esté ya juzgado por nuestro Señor, no hay nada que no esté escrito en su palabra de Dios, no hay nada que no podamos dilucidar, dirimir a través de la palabra de Dios, no hay nada. Todo lo podemos entender a la luz de las Escrituras. También nos ha librado de la debilidad espiritual. Y hermanos, perdón que lo compartes, esto es lo que yo siento en mi interior, y usted puede sentir que lo ha librado de muchas otras cosas más, y ojalá así sea, y no solo lo reconozca, sino lo agradezca a nuestro Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué podemos temer? ¿Qué podríamos temer? Por último, al menos a mí me ha librado de la incertidumbre, porque, ¿saben? La incertidumbre limita, la incertidumbre petrifica a las personas, las inmoviliza.
Después la fe, la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Así es. Después la fe que quita la incertidumbre. Cuando tú tienes fe en que lo que dice Dios es verdad, ya no dudas de nada. Ya no hay temor, ya no hay ignorancia. Cuando vienes a la palabra de Dios y dices, aquí dice Jesús que así es como debo hacer esto, ya no hay incertidumbre. Porque sabes que esta es la verdad, Jesús es la verdad. Y mientras más nos adentremos en su palabra y permanezcamos en ella, nos irá quitando todas estas cargas que traemos del mundo antes de venir a Él. Nos irá liberando de nuestros efectos, de las pasiones no controladas, de las envidias, de los enojos, de todo aquello que no agrada a nuestro Señor. De modo que entendiendo el pasaje principal, capítulo 8, versículos 31 y 32, concluimos lo siguiente. Primero, creer no es suficiente. Insisto, si Jesús dijera, con que creas en mí ya no tienes nada más que hacer, ¿qué sería nuestra vida? Hay mucha gente que dice, yo ya creo en Jesús y voy al cielo, es que puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera. Creer en Jesús no es suficiente, es el primer paso de la vida cristiana. Dice el versículo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y otra vez dijimos que la palabra permanecer es habitar en, acatar, hacerla propia, vivir en la palabra de Dios. Todo eso significa permanecer. Si nosotros permaneciéramos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, verdaderamente. El que se cree discípulo de Dios y no ha sido discipulado, se está engañando a sí mismo. Porque otra vez, la definición más clara para entender cómo quiere Jesús que vivamos, la leímos en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar, vivir, actuar, hablar como Él. Ese es un discípulo de Cristo. La segunda instrucción que entendimos hoy es que permanecer en su palabra es no movernos de ella, no buscar soluciones ni consejos en nadie más ni en nada más. En tercer lugar, ser su discípulo otra vez es imitar a Jesús en todo, absolutamente. Pero es que a mí, mi papá, mi mamá me enseñaron que esto era lo que tenía que hacer. Bueno, vea la palabra de Dios y coteja si lo que te enseñaron es lo mismo que dice la Biblia. Y si no, pues tienes que transformar tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y vivas de acuerdo a lo que dice Jesús. No estoy diciendo que nuestros padres no nos hayan querido enseñar cosas por amor, no malentiendan. Yo soy padre y he dado muchos consejos a mis hijos, pero lo que les pido a mis hijos es ese consejo que te he dado. Fíjate ahora qué dice Jesús, porque Él sí sabe la verdad, yo no. Y doy consejos con amor, pero no quiere decir que esos consejos sean perfectos. Lo único perfecto es la palabra de Dios. Otra cosa que aprendimos hoy es que vivir en su verdad para evitar dejarnos influenciar por el mundo. Si vivimos de acuerdo a lo que dice el mundo, otra vez estamos viviendo de acuerdo a la mentira, porque Satanás es el padre de mentira y él es el que gobierna el mundo. Pero si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, vivimos de acuerdo a la verdad. Y la quinta cosa que aprendimos hoy es que debemos de disfrutar de la libertad a la que Él nos ha llamado. Les voy a leer un último versículo que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1.
Y esta es la exhortación que quisiera que nos lleváramos todos esta mañana, empezando por mí. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y esa libertad, hay otra forma de obtenerla más que permaneciendo en su palabra. Espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para sus vidas, y voy a pedir a nuestro hermano Paco que nos haga favor de tener una oración final para el grupo, por favor. Acá. Padre Santo, ahora comprendemos mejor la intención que el Señor Jesucristo quiere que proclamemos y que comprendamos el hacer discípulos, no solamente creyentes, sino discípulos del Señor Jesús, que acaten y que obedezcan y que se sujeten a lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Gracias, Padre amado, por el mensaje bíblico 100% y de mucha bendición para todos. Gracias, bendito Dios, por tu presencia y por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.